Hola nuevamente, queridísimos amigos. A propósito de la contundente victoria de José Antonio Kast en las urnas, es que hace tan solo unos minutos, durante la edición del programa conducido por Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el periodista realizó una extensa columna editorial para comentar la destacada victoria de José Antonio Kast en las urnas, resaltando que esta victoria fue categórica y sin precedentes. Por lo tanto, Astorga subrayó que Kast se convirtió en el presidente electo con la mayor cantidad de votos obtenidos desde el retorno de la democracia, lo que representa un hito histórico para el país y refuerza su capacidad de liderazgo frente a desafíos políticos. Además, Astorga añadió que este triunfo de Kast no solo significaba una victoria personal, sino también la mayor derrota electoral para la izquierda, dado que no fueron capaces de ganar en ninguna de las regiones del país, una situación que jamás había ocurrido en la historia de Chile. En consecuencia, el análisis de Astorga destaca la magnitud del revés sufrido por la izquierda y pone de manifiesto cómo este resultado electoral refleja un cambio significativo en las preferencias políticas de los chilenos, con una clara inclinación hacia el candidato de derecha. Veamos a continuación el momento para luego comentar. José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile y su triunfo no es solo político, por cierto que es muy político, pero también es estadístico. Se convirtió en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de nuestro país. Para dimensionar lo que pasó ayer, Kast superó el récord que ya ostentaba Gabriel Boric desde el 2021, porque si hace 4 años hablábamos de una votación histórica para la izquierda, hoy estamos ante una movilización aún mayor para la derecha. Las urnas entregaron un veredicto, si lo miramos en términos de cifra, un veredicto numérico que es inapelable. Este resultado despeja cualquier duda sobre la legitimidad del mandato de José Antonio Kast. No fue una victoria estrecha, no fue una victoria peleada voto a voto en el conteo final, fue una ventaja clara que se consolidó además muy temprano, a las 7:10 de la tarde ya podíamos decir con certeza quién había ganado la elección presidencial. Y a las 7:30 el presidente Gabriel Boric se comunicaba por teléfono con el candidato ganador. 58,16% de los votos versus un 41,84% de la contrincante Janet Jara. No fue una victoria estrecha, fue una ventaja clara que se consolidó, como decíamos temprano, un triunfo que fue sólido en todas las regiones, conquistó votos más allá de los segmentos tradicionales de la derecha y esto confirma que su discurso hizo eco en sectores que buscaban orden, seguridad y respuesta a demandas ciudadanas persistentes, la migración y la delincuencia entre ellas. Este resultado marca un hito en la historia política reciente. La votación récord no solo confirma la legitimidad de la victoria, sino que reafirma el cambio de ánimo también en el electorado, que en esta elección priorizó certezas y soluciones concretas por sobre discursos de transformación. Es un triunfo de Kast que representa una dimensión histórica que va más allá de la simple entrega de la banda presidencial. Aquí estamos frente a un resultado que entra directamente al podio de la democracia chilena y es probable que eso mismo, esta misma frase que acabo de decir, debe generar tirria en un sector de la izquierda. Pero es real, porque si uno tiene las cifras en la mano, este es el segundo triunfo más contundente en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia. Solo lo supera el triunfo de Michelle Bachelet sobre Evelyn Matei, la candidata que asumió a última hora en reemplazo de Pablo Longueira, que declinó su candidatura por una depresión allá por el año 2013. Kast logró algo que parecía imposible en un país que el mundo político nos hizo creer que estaba súper polarizado, y no lo estaba. Superó por lejos los márgenes estrechos que vimos en elecciones como la de Lagos Lavín o la de, por ejemplo, Piñera con Frey o con Guillé. El mapa de los capitales regionales es la prueba más evidente de esta derrota que sufrió además la izquierda. Janet Jara vio cómo las grandes ciudades le daban la espalda una tras una. De hecho, la candidata solo logró retener la capital regional de Valparaíso. En todas las otras capitales regionales ganó Kast. De hecho, el republicano se impuso en todas las regiones, algo que nunca había conseguido en su historia un candidato presidencial de la derecha. Para entender cómo llegamos aquí, no hay que mirar solamente la campaña de los últimos meses. Este es el cierre de una carrera de José Antonio Kast de largo aliento, que duró mucho tiempo. La evolución electoral de Kast es un caso de estudio de perseverancia política y probablemente de envidia de otros que lo han intentado varias veces y no lo han conseguido. De hecho, han ido retrocediendo y no avanzando, como es el caso de Marco Enrique Sominami. La evolución electoral de Kast es efectivamente un triunfo. En 2017, cuando compitió por primera vez, era un candidato testimonial, quedó en cuarto lugar, visto por muchos como una figura más bien de nicho. En 2021 se pegó un tremendo salto, ganó la primera vuelta, demostró que podía convocar a las masas.
aunque terminó finalmente chocando con un techo en la segunda vuelta, allí donde Boric logró ganar gracias a quienes en masa fueron a las urnas en el balotaje y que se habían quedado en la casa en la primera vuelta. En esa época era elección con voto voluntario. Pero ahora, en 2025 y con voto obligatorio, Kast rompió ese techo de cristal. Y lo interesante es que no cambió su discurso. Lo moderó, sí, pero no lo cambió. Fue el país el que cambió su sintonía. Los votantes aumentaron elección tras elección con Kast, no porque él se moviera al centro, sino porque la demanda ciudadana se movió hacia sus temas. Seguridad, orden, control migratorio. Lo que hace 8 años parecía una propuesta extrema, hoy se convirtió en el sentido común de la mayoría. Kast pasó de ser una anécdota en la papeleta a convertirse en el presidente con mayor respaldo popular en la historia de nuestra república. Más allá de los números, el triunfo de José Antonio Kast confirma algo bien profundo. La política chilena cambió de eje. Esta elección ratifica que el verdadero divisor de aguas ya no es la pelea entre la izquierda y la derecha, lo que se llama el famoso clivaje, ¿no? Que uno pone a un lado y lo confronta con algo completamente distinto, antagónico. No, aquí no estuvo la vieja pelea entre la izquierda y la derecha. Yo sé que algunos dicen, pero ¿cómo, Juan Manuel? Sí, evidentemente sí. No. En apariencia sí, pero era mucho más que eso. Aquí fue más bien la lógica del apruebo y rechazo. La segunda vuelta se jugó entre la continuidad del ciclo que se abrió con el estallido en 2019 y la promesa de ordenar la casa que dejó también ese estallido. Kast capitalizó ese eje con mucha claridad, lo transformó en una mayoría electoral y por eso gana. Y cuando uno gana, inevitablemente otro pierde. Y el resultado supone por lo mismo una derrota muy potente para la izquierda. No hay cómo barrer este tema debajo de la alfombra. No se trata solo de perder la moneda, sino de confirmar que el impulso refundacional que les permitió controlar la convención y ganar la presidencial en 2021 perdió mucho respaldo social. El electorado giró desde la expectativa de cambio hacia la exigencia de estabilidad, de seguridad, de funcionamiento del Estado, de los problemas más cotidianos y no tanto de los problemas woke, como se le llegó a decir en algún momento. En ese tránsito, en ese camino, es donde la izquierda se perdió. Quedó asociada a continuidad, a desgaste, a promesas incumplidas y sobre todo a poner el énfasis en preocupaciones muy secundarias frente a la emergencia de preocupaciones prioritarias. Kast, en cambio, logró agrupar a votantes del rechazo, a sectores desencantados con el proceso constitucional y a un electorado que priorizó orden por sobre transformaciones profundas. Esta es una derrota inquietante para la izquierda, mucho más grave que simplemente perder una elección. El sector ve cómo se derrumba su hegemonía cultural y cómo sus banderas de lucha dejaron de sintonizar con las urgencias reales de las personas. Y esa debe ser la mayor preocupación para la izquierda. ¿Por qué la gente ya no cree en nosotros? ¿Por qué si tuvimos el poder casi absoluto, no tenían el control del Congreso, pero tuvieron la posibilidad de escribir una nueva constitución y además tenían el gobierno, finalmente se lo farrearon? El progresismo no solo entrega el poder, queda en una posición de debilidad estructural y está obligado a repensar su existencia después de recibir este portazo por parte de la ciudadanía a su proyecto de transformación tan radical. Para la izquierda, el desafío es repensarse en un país que cambió de ánimo y que les mandó un mensaje muy nítido también en el día de ayer. La izquierda va a tener que revisar también su estrategia de campaña porque el discurso del miedo esta vez no funcionó. Hace 4 años la campaña sobre los riesgos democráticos de lo que representaba que ganara alguien de ultraderecha había logrado movilizar a un voto joven y también moderado para frenar a José Antonio Kast. Pero esta vez esa tecla no rindió frutos. El miedo a la delincuencia, al crimen organizado y al estancamiento económico superó con creces el miedo a esa supuesta regresión autoritaria, que es lo que definía la izquierda. La política siempre tiene un sentido de ironía también que a veces es implacable, ¿eh? Hace 4 años Gabriel Boric y José Antonio Kast eran las antípodas absolutas, representaban 2 visiones de país que parecían imposibles de conciliar, protagonizaron una de las campañas más polarizadas, esa sí fue polarizada, de nuestra historia reciente. Eran el agua y el aceite. Bueno, de hecho todavía lo son, ¿no? Pero hoy día la historia da un giro en 180 grados. El destino quiso que sea precisamente Boric quien tenga que entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast, su contrincante del 2021, el próximo 11 de marzo. Se cumple así esa máxima de que en política nunca hay que dinamitar los puentes porque tarde o temprano uno tiene que cruzarlos. Y lo que vimos anoche en el rito republicano, esto de la llamada por teléfono del presidente saliente al presidente entrante, y lo que vamos a ver en esta transición entre un gobierno y otro, es una lección de realidad. Ambos están obligados a coordinarse. El presidente saliente tiene que abrir los cajones del Estado al presidente entrante y el ganador tiene que recibir el país de manos de quien fue su principal rival y a quien tanto criticó también. Esa llamada protocolar
nos recuerda que la democracia impone una convivencia forzosa. Boric cierra su ciclo entregando el poder a su contrincante Kast, demostrando que los roles son transitorios y que, bueno, al final del día gobernar implica entenderse incluso con quien está en la vereda opuesta. Nunca en la historia de Chile además había ocurrido algo como lo que va a pasar el 11 de marzo, que dos sectores tan distantes y antagónicos ideológicamente se traspasen el poder. Tal como se puede apreciar en las palabras de Astorga, ciertamente, la victoria de José Antonio Kast en las urnas lo convirtió en uno de los presidentes electos con mayor respaldo político desde que terminó el gobierno militar, ya que nunca antes un presidente había obtenido una victoria tan abultada en términos de votos, lo que refuerza su mandato. Además, es claro que la derrota de Janet Jara representa quizás una de las peores derrotas de la izquierda de todos los tiempos, puesto que nunca antes había ocurrido que la candidata oficialista no fuese capaz de ganar en absolutamente ninguna región del país. Por lo tanto, esto puede interpretarse como una dura derrota para Jara, evidenciando la falta de apoyo popular hacia la propuesta de la izquierda en este ciclo electoral, lo que a su vez refuerza la legitimidad de Kast como el nuevo líder del país. En consecuencia, todo indica que Kast iniciará su gobierno con un tremendo apoyo popular, lo que le permitirá, sin duda, implementar las medidas necesarias para sacar al país del estancamiento en el que se encuentra y avanzar en los cambios que tanto se requieren. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.